Quisiera dar lectura nuevamente al texto porque era hasta el versículo 11, no era hasta el 2. Si bien vamos a meditar hasta el versículo 2, la lectura es hasta el versículo 11 este día. Dice así la palabra del Señor. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Amén. Hermano, en el mundo en el cual vivían los hermanos de la iglesia de Corinto, era un mundo en donde había una sociedad influenciada por un pensamiento dualista del gnosticismo y platonismo helenista. En el mundo greco-romano existía este pensamiento dualista. Este pensamiento dualista planteaba que lo material era inferior, que la materia, que lo físico era degradante y era corruptible. En cambio, el espíritu era superior, era puro y era eterno. De hecho, el cuerpo era visto como la cárcel del alma. Y era una frase muy comúnmente usada por los platonistas, y todo viniendo de la filosofía de Platón. Es por esta razón, hermanos, que algunos en la iglesia de Corinto cuestionaban la resurrección de nuestros cuerpos físicos. Porque para ellos lo espiritual era importante, lo espiritual era puro, era santo, era recto, pero lo material era corrupto. Pensamiento impregnado de este mundo pagano del cual debían librarse ellos. Por lo tanto, ellos creían que la resurrección corporal del creyente no era necesaria, ya que su objetivo era vivir una vida espiritual alejada de todo lo material. Ellos querían vivir de una manera espiritual, sin preocuparse de las cosas materiales, solamente pensando que lo espiritual era para servir al Señor. Y eso lo vimos al principio de la carta a los Corintios, no sé si recuerdan ustedes, hermanos, cuando veíamos que ellos pensaban que con su espíritu servían al Señor y con sus cuerpos ellos no servían. Entonces, de esa manera ellos podían pecar con su cuerpo porque era corrupto, pero con su espíritu servían al Señor. Es un pensamiento que hoy día inclusive existe, quizás no tan textual en la mente de algunas personas, pero sí en la forma de vivir de algunas personas que piensan que por venir a la iglesia el día domingo y cantar bonito y orar y escuchar un mensaje, ellos están sirviendo al Señor cuando en la semana usan sus cuerpos como instrumentos de iniquidad. Este pensamiento dualista era el cual los llevó a ellos a cuestionar la resurrección de sus propios cuerpos. Si bien el tema central que aborda el capítulo 15 de 1 Corintios es la resurrección, lo que ponía en duda a algunos creyentes en la iglesia no era la resurrección del Señor Jesús, sino que era la resurrección de ellos mismos. Por lo tanto, lo que veremos en los 58 versículos de este capítulo, hermanos, es una exposición magistral que hace el apóstol Pablo acerca de la doctrina del evangelio de la resurrección, que nos dará una claridad en cuanto a nuestra propia resurrección una vez que nosotros muramos. El pastor John MacArthur dice, y cito, así como el corazón bombea la sangre que da la vida a cada parte del cuerpo, la resurrección da vida a cada área de la verdad del evangelio. La resurrección es el eje alrededor del cual gira todo el cristianismo y sin la cual todas las demás verdades no podrían sostenerse. Sin la resurrección, dice John MacArthur, el cristianismo sería solo pensamiento nostálgico que ocuparía un lugar junto a todas las demás filosofías humanas y especulaciones religiosas. Cierro la cita. Entonces la resurrección, hermanos, es central
en todas las verdades del Evangelio. Sin la resurrección de Cristo, entonces nosotros seríamos, como dice más adelante, y lo voy a citar, los más dignos de conmiseración. La resurrección es la verdad central en todas las verdades que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Inclusive, Él dijo a los discípulos en Marcos 8:31, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Y fíjense lo que le dice, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Él se los anticipa. Inclusive en Marcos 9:9 también el Señor Jesús les termina diciendo, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. En Marcos 9:31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Entonces el Señor Jesús se los enseñó a sus discípulos. Y también dijo en el Evangelio de Juan 11:25, dice Jesús contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, dice, vivirá. Yo soy la resurrección, dice el Señor Jesús. Entonces, de hecho, hermanos, si vamos más allá, los primeros 2 sermones predicados después del día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, fueron basados en la resurrección de nuestro Señor Jesús, en donde el mismo apóstol Pedro predica y hace una predicación expositiva, citando a Joel, citando el Antiguo Testamento, citando Salmos también. Entonces, esta creencia de los apóstoles acerca de la resurrección del Señor Jesús fue el motor, fue el fundamento que les dio a ellos la valentía para seguir hasta las últimas consecuencias por predicar valerosamente el Evangelio de un Mesías que no estaba en la tumba, sino que estaba sentado en su trono en la presencia de Dios. Hermanos, nosotros no estamos sirviendo ni adorando a un Señor que está en una tumba. Nosotros estamos sirviendo y adorando a un Señor que está en la presencia de Dios, en su trono, que está con un cuerpo glorificado, que fue resucitado. Y déjeme decirle otra cosa también. Nosotros no adoramos un Cristo en la cruz. Adoramos un Cristo vivo. Hermanos, el poder del Evangelio no está en la cruz, sino que está en la resurrección. Buda, Mahoma, los papas están en sus tumbas. Ellos no tienen ni tuvieron poder sobre la muerte, pero nosotros tenemos un Mesías que hoy está con su cuerpo glorificado, que es físico. Nuestro Señor Jesús, por la evidencia que hay en la Escritura, con ese cuerpo Él puede hablar, Él puede escuchar, Él se relaciona. Él está conscientemente sentado a la diestra de Dios Padre en su trono. No es un espíritu etéreo en algún lugar en la creación, no. Él está físicamente con este cuerpo glorificado que tiene carne y hueso, pero sin sangre, a la diestra de Dios. Entonces la creencia en la resurrección, hermano, la verdad de que esta vida es solo un preludio a la vida venidera que disfrutarán los que confían en Cristo Jesús, no la pudo destruir ni siquiera la burla, no la pudo destruir en los apóstoles la cárcel, no la pudo destruir en aquellos que han muerto por esta verdad, ni la tortura, ni siquiera la misma muerte ha podido destruir la verdad de la resurrección. Ninguna clase de temor o ninguna clase de terror en la vida puede apagar la esperanza que tenemos y el gozo de una vida venidera que está asegurada. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y a nosotros nos espera esa resurrección. Y a razón de que es la piedra angular del Evangelio, hermanos, la resurrección ha sido el blanco de los más grandes ataques de Satanás contra la iglesia. Fíjense, hermanos, que si la resurrección quedara eliminada, el poder de dar vida del Evangelio es eliminado también. Como también lo es la deidad de Cristo. Cristo sería un hombre que murió y está enterrado en una tumba. La salvación del pecado y la vida eterna también serían eliminadas si la resurrección fuera destruida. De ser así, hermanos, seríamos los más dignos de lástima, como dice el apóstol Pablo en el verso 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente, dice, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos hoy día en una condición lastimosa. Si Cristo no vivió después de la tumba, hermano, tampoco podríamos nosotros esperar hacerlo, quienes confiamos en Él, quienes creímos en Él. Sin la resurrección, hermano, no habría sido posible la provisión de la salvación, ni tampoco se podría recibir la resurrección sin creer inclusive en la misma resurrección. ¿Sabe usted que si usted no cree en la resurrección de Cristo,
no puedes ser salvo. Dice Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si tú cuestionas la resurrección de Cristo, es una verdad cardinal, no puedes ser salvo si no crees que el Señor Jesús resucitó. Por lo tanto, hermano, no es posible ser cristiano y no creer en la resurrección del Señor Jesús. El problema doctrinal sobre el que se enfoca este capítulo 15 del libro de 1 Corintios no era la incredulidad de los corintios en la resurrección de Cristo, sino su confusión acerca de su propia resurrección. Ellos estaban confundidos, ellos con toda esta ideología que había, todo este pensamiento dualista, separando lo espiritual de lo carnal, ellos pensaban que su resurrección no venía al caso. Es por esta razón, hermano, que el apóstol Pablo no estaba tratando de convencerlos que Cristo resucitó de entre los muertos, sino que de que un día ellos también iban a resucitar con Cristo Jesús para vida eterna. No obstante, para establecer los cimientos, en los primeros 11 versículos, el apóstol Pablo va a repasar las evidencias de la resurrección. Una verdad que él reconoce que ellos ya creían. Es por esto que él les evidencia, le dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Ellos ya lo conocían. Ellos ya lo habían escuchado, ellos ya lo creían. El hecho de que ellos salieron de la ceguera espiritual en la que estaban, o la falta de vida que tenían en el judaísmo, o simple y llanamente el paganismo que estaban viviendo los gentiles, entraron a la luz y a una vida de Cristo, que es el testimonio del Evangelio, del poder del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, hoy día vamos a ver 4 puntos de la evidencia del Evangelio en la resurrección de todo creyente. El primer punto es que el Evangelio regenera los oídos muertos. El segundo punto es que el Evangelio preserva al creyente hasta el fin. El tercer punto es que el Evangelio produce una vida de salvación. Y el cuarto punto es que el Evangelio nunca, hermano, es en vano. Hermano, el primer punto que vamos a ver hoy día es la evidencia del Evangelio en todo creyente. Y el primer punto es que el Evangelio regenera los oídos muertos. Como ya les leí el verso 1, el apóstol Pablo les dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. Y al pasar a este nuevo tema con respecto a la resurrección, después de haber establecido el orden en el culto público en el capítulo 14, el apóstol Pablo hace referencia al evangelio que él había predicado a sus hermanos corintios. Y va a hacer un resumen de lo que había sido su evangelización, que sin duda, hermano, todos conocían y todos recordaban. Fíjense que el apóstol Pablo, como ya es de costumbre, como lo ha hecho en otras cartas, él comienza diciéndoles, ahora les hago saber, hermanos. Perfectamente él podría haberse evitado esa palabra al decirle, ahora les hago saber el evangelio que les prediqué, pero él agrega esa palabra que es importante meditar. Hermanos. Hermanos, el apóstol Pablo asegura que le está escribiendo a los que reconoce como hermanos. No está escribiéndole a inconversos, no está escribiéndole a una iglesia que no es salva, no está escribiendo a las gentiles que no tienen idea del evangelio. Él le está escribiendo a sus hermanos en la fe, a sus hermanos en Cristo. El término hermanos no solo expresa una identidad espiritual con ellos, sino también su amor, como se dice más adelante en el verso 58, al final de este capítulo, cuando le dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Mis amados hermanos. Entonces, hermano, el apóstol Pablo amaba a estos hermanos, el apóstol Pablo reconoce a estos hermanos. Y eso, hermano, tiene que traer una lección a nosotros también. Muchas veces nosotros vemos hermanos que están desviados quizás en su teología, quizás están desviados en su concepto de ciertas cosas, pero no por eso dejan de ser nuestros hermanos. Ya vamos a ver quién no es hermano, pero, hermano, tengamos misericordia, así como la tuvo el apóstol Pablo, al escribirle a una iglesia en donde él reconocía que habían sido regenerados por el poder de la palabra de Dios. Literalmente el apóstol Pablo les dice, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les evangelicé. Fíjense que esa palabra prediqué es una palabra que significa anunciar buenas nuevas, que es evangelizar. Les voy a decir
el evangelio que les evangelicé. Y es importante notar, hermano, que ese verbo está en tiempo pasado, no está en tiempo presente. No está hablando, les hablaré el evangelio que les evangelicé el día de hoy, no, sino el evangelio que les evangelicé anteriormente. Porque ellos conocían el evangelio. Pero aunque lo conocían, el apóstol Pablo, hermano, no busca avergonzarlos como si en cierto modo ellos hubiesen olvidado lo que él ya les había dicho o ya les había evangelizado. Aunque en cierto modo, hermano, ellos ya se habían olvidado del evangelio. Tristemente. Ya que, como les dije en un comienzo, había toda un pensamiento dualista en donde ellos pensaban que lo material no era importante. Era una similar situación en la que ocurren todos los creyentes, hermanos, que piensan que el evangelio es solo para los inconversos, cuando nosotros debemos recordar el evangelio a diario. Cuando nosotros debemos recordar cada día el evangelio y predicarnos y animarnos con el evangelio, ya que, como vemos, es el fundamento de nuestra perseverancia. La razón por la que comenzamos a olvidar la palabra de Dios, hermano, es porque comenzamos a alejar nuestros oídos de la palabra de Dios. Nos alejamos de la congregación, dejamos de congregarnos y comenzamos a escuchar nuestros maestros del mundo con pensamientos mundanos, como lo hicieron los corintios con el pensamiento dualista del platonismo helenista. Y también muchas veces, hermano, este alejamiento del evangelio verdadero, del evangelio sano y puro, se produce porque las iglesias dejan de predicar la Biblia. Muchas iglesias, hermano, dejan de predicar la Biblia, hablan acerca de la Biblia, pero no predican el evangelio puro y santo que tenemos en la Escritura. Muchas personas, hermano, el pastor John MacArthur dice, o dijo, bueno, y también hay varios que lo dicen, que puedes predicar una vez al año de manera temática, pero después de predicar, ora y arrepiéntete. Eso es un poco extremo, porque yo sé que la predicación temática también en cierta manera sirve para edificar la iglesia. Pero hermano, la manera en que nosotros debemos predicar es que el texto hable, entender lo que el autor quiso decir a quien le escribió. Uno de los deseos más grandes de mi corazón cada domingo, hermano, es poder enseñarles lo que Dios dice en su palabra. No lo que yo pienso que dice. Porque ahí, hermano, yo estaría torciendo la Escritura. ¿Y por qué razón muchas personas se alejan del Evangelio? Porque no les es predicado el Evangelio puro. Es necesario entender que no existe más que un Evangelio, que en Apocalipsis se le llama el Evangelio eterno, ahí en Apocalipsis 14:6. Entonces los falsos maestros en los tiempos del apóstol Pablo lo que buscaban, hermanos, era introducir cambios en la doctrina bíblica, que es el Evangelio. Ellos buscaban desvirtuar el Evangelio, ellos buscaban convertirlo en otro mensaje. Como ya les dije, cambiando la importancia de lo que es el cuerpo. El grave problema, hermano, de todo esto es que nadie puede ser llamado a la salvación por otra vía que no sea el evangelio genuino, que es el que el apóstol Pablo predicaba. Dios, hermano, no puede salvar por la proclamación de dos mensajes diferentes. Un evangelio que no sea doctrinal, hermano, es un evangelio adulterado, es un evangelio tergiversado y por lo tanto no es efectivo para la salvación. Y así el apóstol Pablo les exhorta a los Gálatas en Gálatas 1:6 cuando le dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado. Y fíjense que no menciona que hayan abandonado el evangelio. Dice que hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermano, la realidad es que cuando nosotros apartamos de la verdad del evangelio nuestro oído, cuando nosotros tergiversamos el evangelio, finalmente nos estamos alejando de aquel que nos llamó. La Biblia enseña que aquel que nos llamó es Dios. Él nos llamó. Y aquí el apóstol inclusive hace una aclaración, dice que en realidad no es otro evangelio, dice. No está diciendo que se hayan apartado al segundo evangelio que tiene el Señor Jesús, no. Dice, no hay otro evangelio, hay solamente uno. Sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también lo repito ahora, dice, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Quién te dijo que porque tú pasas adelante y haces una oración y dices con tu boca una oración aprendida, tú eres salvo? Eso es un evangelio diferente. Porque la Escritura nunca se ha llamado a pasar adelante, a decir, yo creo en el Señor Jesús. Eso es una costumbre humana. Y como vamos a ver, el evangelio, en realidad, la confesión con mi boca es producto de lo que hay en mi corazón. Pero hermano, sin adelantarme al tema, el apóstol Pablo lo que va a hacer aquí es recordar a los corintios el evangelio que les predicó cuando estableció la iglesia, trasladando las verdades fundamentales de aquella proclamación que tal vez estaban un tanto desordenadas en la mente de sus hermanos corintios. Parafraseando un poco lo que el apóstol Pablo les dice, recuerden cómo los evangelicé entonces. Y solo a través del evangelio puro y sin adulteración, hermano, es que los oídos del creyente son regenerados, pudiendo oír. Hermano, solo a través del evangelio puro. Fíjense que el oír el evangelio de Cristo produce oídos espirituales. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír. ¿La fe viene de qué? Del oír. Pero agrega algo, ¿y el oír? ¿De dónde viene? No dice el oír la palabra de Dios. Dice, y el oír por la palabra de Cristo. Es decir, cuando es predicado el evangelio de Cristo, eso produce oídos espirituales, regenera tus oídos muertos. Cristo, hermano, une su voz en la predicación del evangelio. En Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando se predica el evangelio de Cristo, el Señor Jesús es el que está predicando junto a ese predicador. Ahora, ¿cómo oyen? Jesús no está físicamente predicando, ¿cierto? Hoy, pero su voz se une por el evangelio de Cristo proclamado. Fíjense que ese verbo que usa el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz, ese verbo oyen implica una capacidad espiritual dada por Dios. Como dice Juan 8:47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan. ¿Por qué? Porque no son de Dios. ¿Quién es el que produce el oído? ¿Quién es el que da vida a ese oído muerto? Es Dios. Oír significa la capacidad espiritual que proviene de pertenecer a Dios, y esto presupone la regeneración, la cual ocurre por la palabra de Dios. Y hablando de ese punto, hermano, la regeneración espiritual es producida por la palabra de Dios también, por el evangelio. Primera de Pedro 1:23 dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante, ¿cuál es la forma en que Dios nos hizo nacer de nuevo? Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa, escuche bien, es la palabra a ustedes que a ustedes les fue predicada. Esa fue la palabra que a ustedes les fue predicada. Esa palabra por la cual mediante dice, Dios te da vida. Ustedes nacieron de nuevo, no de una simiente corruptible, no de una persona de carne y hueso, sino del mismo Dios, porque Dios a través de la palabra predicada los hizo nacer de nuevo. Eso se llama regeneración. Entonces la predicación de la palabra que os fue anunciada es el medio por el cual Dios regenera, con lo que da la capacidad de oír la voz de Dios. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas.
Entonces, la palabra predicada, hermanos, es el instrumento que hace nacer de nuevo, lo que implica nuevos oídos espirituales. El hombre natural, como dice la Escritura, no puede, no es capaz de oír hasta ser regenerado por Dios espiritualmente, a través del Evangelio. En 1 Corintios 2:14 dice claramente, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. En otras palabras, el hombre natural las cosas de Dios las rechaza. Hermano, el hombre natural, el hombre mundano, el hombre no regenerado, no quiere nada con Dios. De lo contrario, las iglesias estarían llenas los días domingos. De lo contrario, la gente buscaría a Dios, pero no, Señor, el hombre natural no quiere nada con Dios. Él no acepta las cosas de Dios, son locura para él, dice. Porque para él son necedad. Y no las puede entender, dice, es incapaz de entender las cosas de Dios el hombre natural, porque Dios es quien da la capacidad de entender. Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Si no está el Espíritu de Dios ahí, entonces no hay entendimiento. No hay comprensión, no hay regeneración. El incrédulo no puede oír ni discernir la voz de Dios hasta que el Espíritu Santo le da vida. Y esto prueba, hermano, que el oído espiritual debe ser creado por Dios mediante su palabra, como dice Juan 6:44. Nadie, dice el Señor Jesús, puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí. Nosotros muchas veces le decimos a la persona, tú tienes que buscar a Dios. No, hermano, si Dios no está perdido, el que está perdido somos nosotros. Él sale a nuestro encuentro. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos cruzó en nuestro camino. Y como dice, nos arrastró a los pies de su Hijo para que veamos su gloria y le demos gloria y gracias por todo lo que Él hizo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído, ha aprendido del Padre, viene a mí. Escuche bien, todo el que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. ¿Y quién es el que da los oídos? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios, a través del evangelio predicado, a través de la palabra expuesta, es que abre los oídos, regenera ese oído muerto y te da la capacidad de oír. El oír aquí, hermano, es espiritual. Es fruto del acto soberano del Padre que regenera aquellos oídos que están muertos y que no quieren nada con el Señor, porque para ti es locura el evangelio, para ti es locura las cosas de Dios. Entonces la palabra de Dios vivifica, hermano, también. Fíjense que David dice en Salmo 119:25, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Hermano, si usted está decaído, hermano, si usted está desanimado, si usted está moribundo, entonces aférrese, escuche, lea la palabra de Dios. Ella lo va a vivificar. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros vivíamos en delitos y pecados. Y solo la palabra de Dios nos dio vida. Nos permitió oír y nos permitió levantarnos así como Lázaro y decir, yo te sigo, Señor. En el verso 50 del Salmo 119 también dice, este es mi consuelo en la aflicción. Escuche, que tu palabra me ha vivificado. Tu palabra me da vida. Tu palabra me da energía. Tu palabra me dio nueva vida. Entonces, hermano, la palabra de Dios da vida. Y con esa vida te da la capacidad de oír. Y con esa capacidad de oír te da la capacidad de obedecer. Y Pablo, hermano, recoge este concepto en Efesios capítulo 2, si usted lo lee en casa con detención. Además, la predicación, como les dije, 1 Corintios 1, 18 al 21, provoca el oír. Dice el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. ¿Cómo es que Dios salva al perdido? A través de esa predicación que es necedad para el impío. Entonces lo que Dios llama, hermano, salvar implica regenerar, abrir el corazón y los oídos, como pasó en el caso de Lidia y en Hechos 16:14, cuando dice claramente que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Sabe lo que se habla mucho en la Escritura con respecto a la palabra de Dios y la actitud que nosotros debemos tener a ellas? Se menciona la palabra recibir. Y la menciona también el apóstol Pablo aquí. Ustedes recibieron. Recibió la palabra que Pablo le decía. Dios abre los oídos espirituales, hermano.
Así lo deja plasmado Isaías 54:5. Dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con mi palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Y fíjense lo que dice: despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. ¿Quién es el que te permite poder escuchar esta mañana? Es Dios. Porque tú bien puedes estar esta mañana sentado aquí y todo lo que yo estoy hablando para ti sea chino. No hay ningún interés en tu corazón, no hay ningún interés en tu mente, no estás entendiendo nada. Y si está sucediendo eso, es que Dios no te ha abierto los oídos para oír. Y fíjense que aquí en Isaías, aunque no usan la palabra predicación, muestra el acto de Dios creando el oído interno. Y hay un texto clave en donde nosotros vemos la predicación, el oído y la regeneración en Juan 5:25, cuando dice: en verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos. Oirán la voz del Hijo de Dios. Ese es el evangelio predicado. Y los que oigan, vivirán. Predicación, oír y regeneración. Los muertos espirituales oyen la voz de Cristo por el evangelio predicado y viven a través de la regeneración. Fíjense que el apóstol Pablo agrega ahí en el capítulo 15, verso 1, volviendo al texto en el que estamos. Dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también, dice, ustedes recibieron. Hermano, con esto podemos concluir que el evangelio es recibido. Debe ser recibido. El cual también ustedes recibieron. Este evangelio es el que habían recibido, aceptándolo como verdadero y creyendo en el que lo manifestaba. Recibir el evangelio, hermano, implica recibir a Cristo como Salvador, que es el núcleo fundamental del mensaje que proclamaba el apóstol. Y es interesante notar, hermano, que el apóstol Pablo usa este verbo recibieron en el tiempo pasado también. Es decir, fue un hecho que sucedió antes de esta carta. Los corintios habían recibido el evangelio en su vida, por lo cual este evangelio de la resurrección había sido predicado a ellos en el pasado. Ellos habían recibido también el evangelio, y ambas cosas en tiempo pasado. Pero además, hermano, el efecto que tuvo en el creyente al provocar el oído espiritual, dándole vida y regenerándolo, no solo le deja ahí en vida, pero solo. Porque muchas veces nosotros podemos pensar: sí, escuché el evangelio, Dios me dio oídos, creí, tomé la decisión quizás de seguirle, pero ahí me dejó Dios. Como un regenerado, un salvo en un mundo perverso, en una cultura greco-romana, en una cultura con un pensamiento dualista en donde se cuestionaba lo espiritual de lo físico. Me dejó solo en la calle, me dejó solo en mi casa, sin una congregación, sin maestros, sin pastores, sin su palabra. Pero la verdad es que no fue así. Dios no te dejó a la deriva. Porque además Pablo agrega algo más en la evidencia del evangelio en la ecuación. No solo el evangelio despierta tu oído, no solo el evangelio hace vivir, te da esos oídos espirituales y tú puedes aceptar y puedes creer, sino que además dice que el evangelio también te preserva hasta el fin. Porque dice el apóstol Pablo claramente: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, en el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. En el evangelio estaban firmes. Los corintios, hermanos, como creyentes, estaban firmes en el evangelio. Y es importante notar la preposición en el cual, que dice el apóstol acá, que denota el objeto en el que descansa su firmeza como creyente. Ellos estaban firmes en el evangelio. No era su fe la que los mantenía firmes, no era su fuerza la que los mantenía firmes, no era su conocimiento de la ley o la escritura lo que los mantenía firmes, no era su destreza, no eran sus dones, no era su oración, no era su piedad, era el evangelio de la resurrección lo que los mantenía firmes. El Reina Valera lo traduce como en el cual también perseveráis. La Biblia de las Américas lo traduce como están firmes. Pero perseverar o estar firmes son sinónimos. Literalmente lo que le está diciendo, en el cual los habéis mantenido firmes.
Y este verbo, estar firme o perseverar, es el verbo istimi, que es usado aquí por el apóstol Pablo en tiempo perfecto indicativo, lo que expresa la idea de una acción producida en el pasado, pero que permanece en el tiempo. Los corintios se habían mantenido firmes en la fe, que habían aceptado un día en ese evangelio que ellos habían entendido y habían aceptado. Por lo tanto, estaban firmes en Cristo, en el evangelio de la resurrección de Cristo Jesús. Hermano, ¿qué más seguridad podemos tener que nuestro Señor Jesús resucitó? No está en la tumba. ¿Cuántos hermanos van a ver la tumba de Mahoma o van a ver la tumba de Buda y van a llorar a esos hombres que están en la tumba? Pero nosotros vamos a la tumba del Señor y no está ahí porque está vivo en la presencia de Dios. Eso nos debe tener firmes cada día, a cada instante. Perseveraban en el evangelio, hermano, como verdaderos cristianos. Romanos 5:2 dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿En qué estamos firmes, hermano? En nuestro dinero, en nuestros trabajos, en nuestra oración, en nuestra piedad, en nuestra santidad, en nuestros méritos, en nuestros dones, en nuestros ministerios. O la firmeza la tenemos en el evangelio. Cada mañana yo me levanto y digo: mi Señor está ahí en la presencia de Dios. Ya no está en esa cruz. Hoy día estás como soberano, esperando el juicio, esperando recibir a su iglesia glorificada. Y dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 2 Corintios 1:24 dice: no es que queremos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes por su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes, es en la fe en Cristo Jesús, es en la fe en ese evangelio de resurrección. Hermanos, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo y tiene la vida eterna por la comunión que tiene con Cristo, persevera en la fe. Su perseverancia está fundada en el evangelio de la resurrección de Jesucristo. Cada día, cada segundo de la vida, Él persevera porque está fundado en el evangelio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hermano, Dios lo preserva perseverando. Hermano, Dios me preserva a mí perseverando. Eso es la doctrina de la preservación del creyente. Al que Dios preserva, persevera. Y el que preserva, Dios lo glorifica. Con lo que quisiera yo detenerme un minuto y hablar sobre la preservación del creyente. Dios, en su infinita gracia, hermanos, siempre glorificará a sus escogidos. Siempre. A cada persona que Dios ha dado fe, Él preserva su fe a lo largo de toda su vida para que persevere creyendo hasta el día final. Hay textos que afirman la preservación divina. En Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que Él me ha... Bueno, ahí queda más que claro, hermano, que quien es escogido por Dios es dado a su Hijo como regalo. Es llevado a su Hijo Jesús como regalo. Todo lo que el Padre me dio, me ha dado. Dice: yo no pierda nada. El Señor Jesús dice: yo no voy a perder a ninguno de los escogidos por mi Padre, sino que lo resucite en el día final. Si alguien que ha sido escogido por el Padre y el Hijo no lo redime, es decir, no lo resucita, eso quiere decir que Cristo peca y desobedece a la voluntad de Dios. Por eso que tu perseverancia está eternamente guardada en Cristo Jesús. Porque Él no va a pecar, no preservándote. Él te va a preservar. Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Hermano, yo me puedo enfrentar con Clarita y quitarle el dulce que ella tiene en su mano y no me va a costar mucho.
Pero si tuviésemos un hombre grande, físico-culturista, luchador, militar, y tiene algo en su mano, ¿quién de nosotros podría quitárselo? Hermano, y no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de Dios. Nadie las va a arrebatar de las manos de Dios. Nadie. Tu seguridad está en Él. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, y aquí vemos una cadena, hermano, maravillosa, porque a los que de antemano conoció, ¿quién conoció? ¿Quién conoció? Dios. También los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta, hermano, es una cadena que no se puede cortar. De la que los que de antemano conoció Dios, Él los predestinó para que fuesen igual que su Hijo, los predestinó para ser salvos. Luego Él los llamó de una u otra manera a través del Evangelio, produciendo vida en sus oídos y pudiendo tener la capacidad de oír el Evangelio y creer en su Hijo Jesús. Y luego los justificó, los declaró justos frente a Él a través de la sangre de su Hijo en la cruz. Y finalmente los terminó glorificando, cosa que aún no ha pasado con nosotros. Pero algún día Dios nos glorificará y ya no tendremos más lucha con el pecado. Ya no estaremos más con esa incertidumbre de que tengo que perseverar, de que tengo que mantenerme firme, tengo que luchar con el pecado. No, ya vamos a estar con cuerpos nuevos, transformados. El mismo tema que estamos viendo acá, la resurrección de entre los muertos. Es una cadena, hermano, que no podemos cortar. Romanos 8:38 dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada creado en el mundo, en el universo, que pueda separarnos del amor de Dios. Estamos en su mano y de su mano nadie nos va a sacar. Esa es la seguridad y por eso perseveramos, porque tenemos la seguridad en nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó. Y el apóstol Pablo les dice, y en ese evangelio ustedes perseveran. Hermano, acá vemos una verdad muy profunda. Porque en la creación de Dios existen solo dos tipos de cosas. Existe Dios y la creación de Dios. Dios dice que ninguna cosa creada, es decir, la creación de Dios, puede separar al creyente del amor de Él. Solamente Dios podría separarnos de su amor, pero eso ya sabemos que Él no lo hará. Porque no se va a contradecir. En Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no me va a dejar ahí a la deriva. Dios no te deja a la deriva. Dios te va a quebrantar. Si tú eres hijo de Dios y estás revelándote a su voluntad, Él te va a quebrar de alguna manera, porque Él se va a llevar la gloria. Él no te va a dejar ir de su mano. Por eso, hermano mío, que no podemos separarnos de Dios. Podemos quizás hacerle un gallito a Dios, así como cuando nosotros jugamos con nuestros hijos y estamos en la mesa y nuestro hijo hace fuerza y nosotros ahí nos dejamos y le hacemos ver que en realidad sí, me estás venciendo, pero hermano, en cualquier minuto se acabó. Jonás, yo no quiero ir a predicar a Nínive. Pero Dios, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Perfecto. Te espero en Nínive. Tomó un barco. ¿Y qué pasó con el barco? Tempestad. Y Dios ahí haciendo el gallito con Jonás. Y Jonás en el barco, sí, quizás pensando, si Dios no podía conmigo. Y al final termina en el vientre de un pez, vomitado en la playa de Nínive, predicando a Cristo, predicando el Evangelio que Él tenía que predicar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado haciéndole gallitos al Señor? Dios en su misericordia amorosa, como un padre a sus hijos, muchas veces nos deja hacer fuerza. Pero al final del día
que nos enfrentemos a Él, hermano, nuestras rodillas se van a doblar y nuestra vida va a ser gloria para Él. Dios perfeccionará lo que comenzó en el creyente. Primera de Pedro 1:5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Y dice, para la salvación. La Reina Valera lo traduce como para alcanzar la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los hermanos, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados ¿para quién estamos guardados, hermano? No, yo mando en mi vida, yo veo lo que hago, hermano. Dios es soberano. Y hay más pasajes, hermano, que podríamos ver, que son bastantes, pero no es el momento. El hecho, hermano, es que la preservación del creyente descansa en el evangelio de la resurrección de Cristo. Si Él resucitó, entonces nosotros resucitaremos, porque la salvación nunca, escúchame bien, hermano y hermana, la salvación nunca dependió de ti. Y por lo tanto, la evidencia de que tú eres salvo es que en el evangelio de Cristo estás firme y permaneces día a día hasta que Dios nos glorifique. Pero pese a esta verdad innegable, hermano, algunos en la iglesia de Corintios, no todos, negaban algo de esta verdad. Por eso que en el versículo 12 del capítulo 15 dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Ellos estaban cuestionando la resurrección. Con lo que llegamos al tercer punto en el versículo 2 del capítulo 15, que es el evangelio produce una vida de salvación. Dice el verso 2, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Hermano, el evangelio produce una vida de salvación. Dice el apóstol, por el cual también son salvos. Y la pregunta quizás que te puede estar haciendo en este minuto es ¿por qué no elegí un título más corto? El evangelio salva. Pero elegí el título largo, el evangelio produce una vida de salvación. Bueno, es porque existe una confusión, hermanos míos. Algunas personas, y digo personas porque me refiero a creyentes y a incrédulos, creen que la salvación es un hecho puntual, en un momento puntual en la vida, sin consecuencias en la forma de vivir, lo que es una mentira a la luz de la Escritura. La salvación, si bien se produjo en un momento cuando Dios determinó, la salvación produce efectos en la vida de todo salvo. Es una evidencia. Muchas personas piensan que pueden pasar adelante en una iglesia, hacer una oración, decir yo creo, la gente los saluda, se hacen miembros de una iglesia y viven sus vidas como quieren. Te puedo decir que eso no es ser salvo. La salvación es una vida de salvación. La Reina Valera traduce este versículo de manera diferente, en un orden diferente al texto original, lo que cambia abruptamente la comprensión de la salvación en el creyente. Ustedes pueden ver ahí un cuadro comparativo entre la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Y la gran diferencia, hermano, es que la Reina Valera pone entre medio la oración, si retenéis la palabra que os he predicado, y al final pone sois salvos. En cambio, bueno, esta estructura de la traducción así, lo que da a entender, hermano, es que la retención de la palabra predicada produce salvación. Como en una causa y efecto. O sea, ustedes van a ser salvos si retienen la palabra que predicaron. En cambio, la Nueva Biblia de las Américas traduce el texto como viene del original, del griego. Por el cual también dice son salvos. A diferencia de la Reina Valera, que lo pone después. Son salvos si retienen la palabra que les prediqué.
La gran diferencia está, hermanos, en que la salvación no es producto de que tú retengas y guardes la palabra de Dios. La gran realidad es que tú, al ser salvo, vas a retener lo que se te ha predicado. El texto original lo pueden ver en griego en la siguiente diapositiva. Y destacado en amarillo se ve esa palabra, son salvos. Es decir, en el original está al principio, pero el Reina Valera, por alguna razón que no quiero dudar, pero por alguna razón que desconozco, lo puso al final. Lo que cambia absolutamente y abruptamente el entendimiento de este versículo. La traducción entonces que más se apega al original y da a entender que la salvación es producida por el Evangelio. Nótese, hermanos, la preposición, por el cual dice, por el Evangelio. Y este Evangelio es el que nos salvó y es lo que provoca que retengamos la palabra de Dios. No retenemos la palabra de Dios para ser salvos. Somos salvos y por consecuencia, como evidencia, retenemos la palabra de Dios. Retener, dice el texto, si retienen la palabra que les prediqué. El apóstol Pablo les dice si retienen, y este verbo equivale también a conservar, a mantener. El verdadero creyente, hermano, se afirma, el verdadero creyente se sujeta, el verdadero creyente mantiene la doctrina que le han sido enseñado. La perseverancia en la fe es la consecuencia de haber sido salvo. Entonces la creencia verdadera proclama la resurrección de Cristo, como el apóstol dirá enseguida más en sus cartas. La salvación, hermano, es un proceso continuo, no es un proceso de un momento. Romanos 8:29, ya lo leímos, dice y habla acerca de esta cadena, que los que de antemano conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuestro objetivo es llegar a la glorificación. Se inicia en la justificación al creer en Cristo Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La fe, hermano, no viene de nosotros. Dice, esto no procede de ustedes, la fe no viene de nosotros, es un don, es un regalo que Dios nos da, no por obras para que nadie se gloríe, y el creer también es una obra. Y sigue obviamente la vida entera con las santificaciones. Por esto que Filipenses 2:12 el apóstol Pablo dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y este proceso, hermano, termina con la glorificación y redención de nuestros cuerpos. Entonces el verdadero creyente, hermano, persevera en la fe durante el tiempo de su vida, en este constante proceso de santificación. Y es importante notar que el apóstol Pablo no les dice, que retuvieron o que si retendrán en el futuro, lo que dice si retienen, que es un presente continuo. Toda la vida del creyente, hermano, es una vida de santificación progresiva. Y esto es otra evidencia del Evangelio en la vida del creyente. Solo podemos ser salvos mediante el poder de Dios y solo por su poder nos mantendremos salvos. La salvación la alcanzamos porque Cristo nos sostiene firmemente a nosotros. No tanto porque nosotros nos aferremos firmemente a Él. El que nosotros estemos aferrados a nuestro Señor Jesús, hermanos, es una prueba de que Él nos tiene bien asidos. Yo me imagino la imagen de un barco en donde nosotros, como un niño pequeño, está cayéndose por la borda y nuestro Señor con su brazo poderoso nos tiene sostenido. El niño puede pensar, yo me estoy afirmando. Pero en realidad y la verdad las cosas que cualquier cosa, cualquier cansancio, cualquier vaivén, cualquier tormenta podría hacer soltar tu mano de Cristo. Si, hermano, la perseverancia dependiera de tus fuerzas, entonces tú todos los días te soltarías de la mano del Señor. Pero Él te tiene asido. Él te tiene firmemente aferrado a Él. Él te preserva. En Él estás firme. En Él fuiste salvo.
a través del Evangelio de la resurrección. Y lo que nos lleva al último punto, que es el Evangelio nunca es en vano. Hermano, una persona que profesa ser cristiana y retiene la doctrina y la vida ortodoxa del cristianismo y luego rechaza por completo esa vida y esa fe, lo único que demuestra no es que haya sido un creyente, un cristiano, sino que nunca lo fue. La apostasía en la Biblia, hermano, no se da en los creyentes. La apostasía se da en aquel que no es hijo de Dios, que nunca lo fue, que degustó, que se deslumbró, que se maravilló, pero nunca en él hubo regeneración. Fíjense cuando el apóstol Pablo dice, a no ser que hayan creído en vano, esa palabra vano equivale a algo que carece de resultado, algo que es inútil, que no produce fruto, que es infértil, es decir, no produce salvación. Y Pablo usó esta palabra en Gálatas 4:11 cuando él les dijo, temo que quizás he trabajado en vano por ustedes, o sea, para nada, sin ningún provecho. El que haya creído en vano puede abandonar, hermano, las cosas de Dios, porque él era el que se aferraba, no pertenecía a Dios y por lo tanto el poder de Dios no lo pudo retener. Esa persona no retiene la palabra porque su fe es en vano. Nunca fue verdadera. No puede mantenerse asida porque ella no estaba asida por Cristo. Es por esto que dejan. El Señor habló repetidas veces, hermanos, de creyentes falsos que tenían una fe inútil, que no los salvaba. Recordemos, hermano, por ejemplo, la parábola del sembrador. Nos dice que parte de la semilla cayó del Evangelio, cae en tierra llena de piedras o de espinos y que la cizaña a menudo que aparece entre el trigo y parecía ser creyente, pero no lo era. Jesús habló de muchas clases de peces que aparecen en la misma red y que los buenos se los quedan y los malos se echan fuera. Habló también de casas sin cimientos, habló de vírgenes sin aceite para su lámpara, habló de siervos que despreciaron sus talentos y fueron echados a las tinieblas. Advirtió también acerca de las puertas y caminos que parecen rectos, pero que llevan a la destrucción. Al parecer, algunos de los corintios habían reconocido intelectualmente o al menos externamente el señorío, la salvación y la resurrección de Cristo, pero no habían confiado en Él o su compromiso con Él era superficial. Cuando creían solo como creen los demonios. Santiago 2:19 nos habla acerca de eso. Tú crees que Dios es uno, bien haces bien, dice. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué diferencia hay entre tu fe y la fe que tienen los demonios? La diferencia con la fe que tienen los hijos de Dios es que produce frutos. Reconocían a Cristo, pero no lo habían recibido, no perseveraban en Él, en el Evangelio de Cristo, no eran salvos por el Evangelio, no retenían la palabra que les habían predicado. Como Jesús dijo claramente mediante las ilustraciones o las historias que conté anteriormente, muchas personas responden de forma positiva al llamado general de Dios, de una manera u otra, pero solo la fe genuina en Cristo Jesús resulta en salvación. Una persona que viene, escucha, se admira y cree. Porque fíjense que usa la palabra creer, no recibir. Y después se va. Esa persona nunca fue hija de Dios. Muchos tienen una fe, hermano, que no sirve para nada. Muchos tienen una fe que es vana. Mateo 7:22, el Señor Jesús en el último tiempo, Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y esas palabras, hermanos, son de alguien que reconoce a Jesús como Señor. Y claramente una persona en el mundo no va a llegar a la presencia del Señor y le va a decir Señor, porque para él nunca fue Señor. Le va a decir Dios, le va a decir Jesús, pero nunca Señor. En cambio aquí está hablando de aquellos que estuvieron en las iglesias, pero que no eran hijos de Dios. Hermano, todo pastor sabe que en la iglesia hay falsos hermanos. Todo pastor sabe eso. Y la gran diferencia entre un verdadero hermano y un falso hermano es precisamente esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No prediqué, Señor? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dones, obras. Pero Él, entonces les declararé, dice, ¿qué le va a decir el Señor a ese falso hermano?
jamás los conocí. ¿Y qué es lo que decía el libro romano? A los que de antemano conoció. O sea, nunca fueron del Señor. Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Quieres saber si tú eres un verdadero creyente? Pregúntate si vives en iniquidad o vives en piedad. Inclusive cuando las 10 vírgenes ahí quedaron sin aceite, aquellas que no habían sido precavidas, después, cuando ya estaban cerradas las puertas, dice en Mateo 25:11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Todo hijo de Dios va a guardar aceite en su lámpara. Todo verdadero creyente va a guardar aceite en su lámpara. Todo verdadero creyente va a perseverar. Todo verdadero creyente va a estar firme en el Evangelio. Los que abandonan a Cristo y a su iglesia demuestran que nunca fueron de verdad de Él o de su verdadero cuerpo, que es la iglesia. Es por esto que 1 Juan 2:19 dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, y aquí está la regla, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Entonces, hermanos míos, los que permanecen en mi palabra, dijo Jesús, los que retienen mi palabra son verdaderamente mis discípulos. Pablo exhorta a los mismos corintios en la segunda carta a que se pongan a prueba. Dice en 2 Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes a menos de que en verdad no pasen la prueba. La Reina Valera dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Segunda de Juan 9 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Entonces, hermanos míos, los que son de verdad y de verdad han sido justificados, no solo son salvos por la fe, sino que también continúan viviendo por la fe. Como dice Hebreos 10:38, mas mi justo vivirá por la fe. Entonces la obediencia y la fidelidad continua son las marcas de un redimido. Y lo que hace aquí el apóstol Pablo es contrastar el hecho de que quien ha sido salvado genuinamente está reteniendo continuamente en su vida la palabra predicada. En cambio, quien no guarda la palabra predicada, dice el apóstol, ha creído en vano, pisteuo, tiempo pasado. Es decir, su fe, que fue un evento en el pasado, en el que confió su vida a Cristo, pero esa creencia falsa no produjo una vida de santificación progresiva que guarde y obedezca la palabra predicada culto a culto. Es por esto, hermano, que hay falsos hermanos. La pregunta que yo te quiero hacer esta mañana es, ¿estás viviendo una vida de obediencia a la palabra de Dios? ¿Estás viviendo una vida completamente sometida y en obediencia al Evangelio y a la palabra que te es predicada domingo a domingo? El hecho, hermano, de que a pesar de su inmadurez y muchas debilidades de la iglesia de Corintia, continuaba todavía existiendo, era un testimonio fuerte del poder del Evangelio. Hermano, ¿quién sino Cristo, que vivo y resucitado, podía haber tomado ladrones como nosotros, adúlteros como nosotros, fornicarios como nosotros, homosexuales como nosotros, mentirosos como nosotros, idólatras como nosotros, y gente tan totalmente pagana, y haberlos transformados en una comunidad de redimidos? ¿Quién más sino nuestro Señor Jesús? Cuando vemos hermanos, entre comillas, que se dicen ser creyentes, pero viven en inmoralidad, viven en fornicación, viven en homosexualidad, viven como afeminados, en realidad esas personas no han conocido al Señor, no están siendo preservadas por Él. Y con esto, hermano, quiero concluir. Amados hermanos, el único fundamento de nuestra fe debe ser y es el Evangelio, por el que nosotros pudimos oír y creer recibiendo la palabra predicada. Evangelio en el cual estamos firmes
y estaremos firmes hasta el día que Dios nos glorifique. Evangelio por el cual fuimos salvados por Dios, no en base a nuestros méritos, sino en base a la vida perfecta de Jesús y su muerte expiatoria en la cruz. Salvación que es evidenciada continuamente en una vida que guarda, obedece la palabra predicada. Pero tú, y con esto yo no sé quién en esta mañana puede caer en esta clasificación, pero tú, que vive una vida de más bajos que altos, que pisa sobre tierra movediza, que fluctúa de un pensamiento a otro pensamiento, tú, que dices ser creyente, pero que tu vida no se diferencia en nada a las de afuera. Tú, que caes de fracaso en fracaso. Tú, que tienes tu corazón en el mundo y en las cosas del mundo. Tú, que quizás has creído en vano, como un evento puntual en tu vida. Tú recuerdas el día y la hora que pasaste adelante en una iglesia y dijiste con tu boca que recibías a Cristo, pero tu vida no tuvo cambio alguno en santidad. Tú que usas tus dones, pero que vives practicando el pecado. Jesús no te conoce, mi amado. Es tiempo que examinemos nuestra forma de vivir, hermanos y visitas. Porque nuestra salvación no es un momento en la vida y después de esto vivimos en pecado continuo. Esto es una creencia vana. El Evangelio verdadero produce una vida nueva con deseos nuevos y comienza un proceso de santificación que concluirá cuando seamos glorificados. Hermanos, visitas, si hoy no eres más santo que hace un año atrás o 2 años atrás, puedes estar corriendo el riesgo de tener una creencia vana, sin fruto. Recuerda, el texto dice, creído en vano, no dice que fueron salvados en vano. Y por cierto, si esta mañana puedes ver que tu fe no es una fe, sino un creer en vano, déjame decirte que solo Dios te permite ver con claridad tu vida en este minuto y tu estado. Debes responder a su llamado y venir a Él en arrepentimiento y fe, porque si tú eres capaz de darte cuenta a través de la predicación de su palabra que estás mal, es que Dios te está llamando. Dios te está llamando a que te arrepientas de tu pecado y te aferres al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Yo solamente invito, tú eres el que acepta o rechaza en su corazón. Pero muchos un día le van a decir al Señor, Señor, Señor. La gran diferencia está en la vida que llevamos. Hermanos, el Evangelio que nos fue anunciado, ese Evangelio en nosotros produjo la salvación, abrió nuestros oídos, fuimos salvos y perseveramos hoy día. Ese Evangelio es el que nosotros creemos y predicamos. Así que permanezcamos firmes, examinemos nuestra fe, examinemos nuestra vida y si hemos sido hallados en pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Él puede interceder por nosotros como nos conviene. Pero no te vayas sin antes ponerte a cuentas con tu Padre. Padre Santo,